Cuando en tu vida tengas cosas aseguradas, siempre vendrá o sucederá algo que te probará de distintas maneras, haciéndote aguantar hasta más no poder, poniendo a prueba tu paciencia, tu miedo, tu ingenio y tu resistencia, sabiendo así el límite al que puedes llegar. Esas situaciones hacen que nosotros nos volvamos más fuertes o simplemente disfrutan ver cómo sufrimos, pero ante todo esto, ten en mente una cosa, fíjate cuántas veces has sufrido, has fallado en tales asuntos por esas situaciones y plantéate si quieres seguir fallando. En este mundo no todo es apropiado para todos, no nos gustan las mismas cosas, diferimos en gustos y no somos iguales. Eso, además de ser algo muy cliché, es algo que hace especial a cada persona, es algo que ves que luego poca gente tiene, ya que mientras unos se enfocan en encajar, tratar de caerle bien a todos o incluso ser como los demás, hay personas que simplemente son diferentes por el simple hecho de que son reales. El problema es que el destino no siempre quiere que estemos con personas así, no quiere que interfiramos o que ellos interfieran en nuestra persona por más bueno o buena que sea, solo que, ese es el primer paso para demostrar las verdaderas intenciones de una persona, ver qué es lo que puede llegar a hacer por ti y que lo haga de buena manera sin que tú abuses de esa mentalidad e intención de aquella persona. Las cosas no fueron bien en los siguientes días, mi mente estaba devastada, no me sentía bien y la verdad en ella no sabía ningún sentimiento, desconocía cómo se sentía pero pensaba que a lo mejor podía sentirse igual, ocultaba mi dolencia de la gente a mi alrededor, porque como había mencionado, no soy alguien muy expresivo con mi entorno. Las noches eran muy tristes para mí, no podía dejar de pensar en el hecho de que otra vez el destino me había quitado una oportunidad con alguien, pero esta vez no fue cualquier persona, sino que, además de mi primer amor, Roxana era una chica muy única, tanto así que empecé a pensar que el pasado estaba presente ahora, tanto mi suerte en este asunto como el plan que había ejecutado estaban a la orden del día. Prácticamente ya no tenía escapatoria, esos fantasmas del pasado a los que yo creía que yo me les había escapado o simplemente los había superado, habían vuelto para hacer de mi vida un infierno. La negatividad llegó a estar presente en mi día a día, tanto así lo noté que, al solo mirar mis notas de la escuela o mi pobre rendimiento supe que algo no estaba bien. Lo único que me había quedado hacer habían sido dos cosas: escribir sobre el asunto, lo cual, como siempre, ayudaba a desahogar todo lo que tenía en mi interior, reflexionando sobre que debes aprovechar lo que tienes mientras se puede tener. La otra había sido de pedir un poco de ayuda, necesitaba mantener esto en secreto de mi persona de confianza para no darle una noticia de un intento fallido una vez más, sino que esta vez busqué a alguien que en el pasado yo había sido de su utilidad y había ayudado. Este presente resultó ser más inesperado que los pensamientos que tenía en el pasado. Ahora todo se había arruinado y ya no podía hacer nada, literalmente me había quedado sin nada. Caleb lo había dado todo por mí, había dado su cariño y sus buenas intenciones, pero por cuestiones claras, ya nada iba a pasar. Me sentía triste, lo que había esperado durante años se había desmoronado frente a mis ojos en cuestión de minutos, pero ¿qué se podía hacer? Lo único que me quedaba ahora era seguir adelante, pues no tenía otra opción, aunque no dejaba de pensar en el pobre de Caleb. Por todas estas situaciones, mi mente solo decía que él posiblemente está sentido, que pensaba otras cosas, que creía que solo había jugado con él o alguna cosa así. Ese tipo de pensamientos simplemente hacían que la moral se fueran hacia abajo, donde recuperarme fue algo difícil, pero tendría que asumirlo, tenía que darme cuenta que la derrota definitiva había llegado. Acudí a la ayuda de mi amiga Gemma, necesitaba consuelo, apoyo moral, algo que me diera razones para pensar claramente, a alguien que me dijera que esto no fue un simple juego, de alguien que llegué a considerar muy cercana a mí. Gemma en sí me calmó, hizo que pensara de manera adecuada, ella era también alguien muy sabia y que lamentablemente ya había pasado por esto. Sus palabras solo calmaron lo que en mi interior era un caos, sentimientos, emociones, todo estaba hecho un desastre, pero fue ahí cuando me puse a pensar, además de todo lo que había aún cupo algo de razón, lo cual surgió en el hecho de que regresé un poco al pasado y recordé cuántas veces había fallado, cómo me rendí fácilmente y el hecho de no intentar una vez más. Es ahí cuando
cuando me dije a mí mismo que esta vez sería diferente, alguien que se había vuelto muy cercana a mí y que había esperado por tanto tiempo, no se merecía a alguien que con solo un fracaso en poco tiempo ya se estuviera rindiendo. Fue entonces cuando la idea perfecta había llegado una vez más a mi cabeza, algo que me esperancé en que funcionara o generara algún tipo de reacción. Conforme el tiempo pasaba, comencé a ignorar a Caleb. Al saber que él y yo no podríamos consolidarnos como pareja, traté de hacer que él estuviera bien alejándolo de mí. Me vi en la necesidad de dejar el pasado atrás. Ahora lo que me importaba únicamente es que él estuviera mejor, de forma que no me tuviera en cuenta. Asumía que él tarde o temprano entendería mi intención, puesto que es lo que pasa después de que alguien no logra nada, todo es diferente y se retira. Esta pequeña manera de alejarlo me dolía en el alma, puesto que Caleb aún me hablaba, solo que, por el bien de él y el mío no podía proseguir con esto. Teníamos que pasar de página y dar un nuevo comienzo, uno donde él y yo jamás habíamos sentido nada, donde nunca me fijé en él y él nunca había hecho algo por mí. Pero claro, era difícil dejar todo eso, después de lo sincero y maravilloso que había sido. Sinceramente, creí que él sería alguien más y no me agradaría o no sería ser lo que yo esperaba, pero después de haber sabido tanto, creí y soñé, entonces el destino simplemente me lo arrebató. Recordaba aquellas bellas palabras de la carta que me había dado, pensando que ese sentimiento tenía que acabar. Las lágrimas que provocaron se hicieron presentes y el sentimiento me ganó. Era injusto todo lo que pasaba, solo que tenía que aceptarlo. La vida no siempre es color de rosas. Tiempo después, las cosas en la escuela eran lo mismo de siempre, las vacaciones de invierno estaban cerca y yo lo que ansiaba era estar en casa, ya que las mañanas se volvían repetitivas. El ambiente era entre aburrido y divertido, solo que, por lo que había pasado recientemente, las cosas habían cambiado de tono para mí. Pero, cuando la oscuridad inunda tu ser, siempre aparece una luz que ilumina tu camino. La sorpresa que me llevé un día de esos de escuela había sido increíble. Mi mente se puso en marcha, ahora tenía un solo objetivo: conseguir nuevamente el amor de Roxana. Tenía las ganas de luchar por alguien, de verdad valía el esfuerzo. Recapacité y sabía que no podía dejar las cosas así nada más, solo que todo se acordaba hasta el límite que yo planeaba llegar y el aguante de ella al soportarme una vez más. Esos pensamientos aún seguían rondando, pensar que ella solo me había utilizado o peor aún, que me haya dejado y me haya seguido la corriente para vengarse por el tiempo que no le hice caso, solo que, aislé esos pensamientos para que no interfirieran en lo que tenía pensado hacer. Por primera vez en mi vida, mi cerebro y mi corazón estaban trabajando juntos. Es aquí donde la idea de hacer unas cartas no parecía tan alocada y me puse a trabajar. La primera noche que había pasado en vela, había sido para escribir disculpas acerca de lo sucedido, poniendo mi arrepentimiento por haber dejado que pasara tanto tiempo aunque las circunstancias no se dieran, y poner en claro que yo no me rendiría tan fácil y que daría todo por tener otra oportunidad con ella. Al preparar esa carta, yo no se la podía entregar, porque aún tendría que mantenerlo en secreto. Es aquí, donde Gemma fue mi salvadora otra vez. Ella fue la que me ayudó a entregarle la primera carta. Con ello solo tenía una esperanza, pero el trabajo no había acabado allí. Esto para mí se volvió más difícil, ya que no sabía exactamente qué pensar. Alguien que yo conocía que se llamaba Gemma, me entregó un papel en secreto. Este estaba doblado de una forma peculiar, como si alguien se hubiera esforzado por presentar algo, y decidí abrirlo en un instante, donde nadie o casi nadie me viera. Después de un rato, me dediqué a averiguar el contenido de ese papel particularmente doblado. Luego, me di de cuenta de lo que había. Era una carta y con solo leer el título supe de quién se trataba: Caleb. Esto me alegró mucho. Cada vez que avanzaba en lo que decía me emocionaba. Esas palabras tan bellas y sinceras volvieron a mí, como si nunca se hubieran fumigado por la situación. Al parecer, Caleb era un chico que no daba las cosas por perdidas tan fácil. El solo hecho de leer aquella carta me puso feliz, tanto así que las lágrimas aparecieron una vez más. Es como si siempre supiera cómo llegar a mi corazón.
Desde ese entonces, supe que él era alguien diferente, tanto así que me lo había demostrado, solo que, esta vez, en esta batalla tendría que dejarlo solo, puesto que no podía hacer nada, la situación me lo impedía y solo me quedaba ser la espectadora, esperanzada de que algo más sucediera o simplemente, esperar a que Caleb se diera cuenta de lo imposible que estaba la situación. Aunque, conforme los días pasaban, supe que eso a él no le llegó a importar, literalmente, me encontraba ahora en un dilema, pero nuevamente, me veía en la dicha de que la situación no me lo permitía, pero al ver que Caleb se esforzaba cada vez más y más con las cartas, me conmovía en el corazón, no había recordado haber conocido a alguien que por cada cosa que me diera o regalara me hiciera llorar en cada una de ellas, esas muestras de amor casi nadie las demostraba con tanta sinceridad, con solo el simple hecho de que él creía, hacía que me pusiera a pensar qué es lo que pasará después. Sentía que lo que estaba haciendo, vaciaban mi mente de lo que sentía y hacían que me sintiera mejor. De las 4 cartas que pedí que se le fueran enviadas, debo de admitir que el poema, que fue la segunda, fue mi favorita, aunque considero que la cuarta fue la más sincera de todas. Luego de haber entregado la última carta, creía haberme sentido bien, creía haber superado a Roxana y lograr conseguir otra oportunidad o por lo menos un futuro agradecimiento por volver a intentarlo, pero nada de eso me fue confirmado o dado alguna noticia. Sentía que ella me estaba evitando, pues ya no me hablaba, no me saludaba al mandarle mensaje, pero supe que no hay que pensar algo sin la confirmación en persona, así que lo asumí como que su papá tenía su celular o simplemente ella no estaba en condiciones para hablar, entonces tomé la iniciativa y a la hora en que antes le mandaba un mensaje, le había preguntado acerca de las cartas y de lo que le parecían y qué pensaba al respecto. La ansiedad corría por todo mi cuerpo, ya que no estaba preparado para este tipo de situaciones, solamente esperaba una respuesta que cambiaría mi esperanza y haría que ésta creciera o simplemente se esfumara. Fue entonces que ella respondió, al momento de leer lo que dijo, mi mente dejó de creer, ya que aunque me dijo que le encantaron las cartas y que nuevamente cada una de ellas la había hecho recobrar un sentimiento y derramar algunas lágrimas, no podía permitirse el hecho de intentar algo conmigo, la situación no la dejaba y por esa razón no podía corresponderme, terminé la conversación diciendo cosas que ella ya sabía y con una despedida que esperaba que no fuera para siempre. Pensé una vez más que todo se había acabado y traté de no sentirme mal por haberlo intentado, estaba al borde de un colapso emocional, pero tenía que ser fuerte, ella me inspiró a ser una persona más resistente, solo que, los problemas empezaron a llegar solos. Sabía que Caleb había sido muy sincero conmigo, regalándome una vez más palabras hermosas, los cuales guardé con tal cariño, pero eso hacía que me doliera más en mi interior el saber que no podía corresponderle nada de lo que estaba haciendo. Me gustó y alegró mucho el hecho de que no se diera por vencido y que diera todo de sí, pero eso, además de hacerme sentir así, me hacía sentir muy mal. Caleb se merecía a alguien que sí pudiera apreciar de mayor manera lo que él hacía, a alguien que lo correspondiera así como yo no podía hacerlo. Eso me llenaba el alma de tristeza y daba la idea de seguir con el ideal de que él me olvidara. Un día, logré por fin tomar mi celular y precisamente, Caleb me había mandado un mensaje, me preguntaba acerca de las cartas y sobre una posible reconciliación en ese aspecto. No me quedó de otra más que contestarle, diciendo que las cartas son un buen sello de lo que sentía por mí y de lo único que lo hacía ver diferente frente a los demás, las veces que lloré por esos pedazos de amor, pero una vez más mencioné las razones de no poder estar con él, eso me dolió aún más y por lo que me contestó, creí y asumí que lo había aceptado, por fin habría librado a Caleb de un dolor profundo que no quería que él sintiera. Pero, ese no fue el mayor de sus problemas. Un día, llegué de la escuela tranquilamente, estaba reflexionando cada vez más el hecho de fracasar otra vez en este asunto, la idea me tenía consternado, solo que, cada vez lo aceptaba más y más, ya que lo veía como lo mejor para ella, puesto que tampoco era la gran cosa que estuviera conmigo, llegué a pensar que desperdiciaría su tiempo al estar a mi lado, era alguien que veía que necesitaba algo mejor que yo, ya que una mujer como ella, merece que la quieran desde el principio y se lo demostrarán de verdad y no con simples
múltiples papeles con palabras, pero todo eso se volvió un tema algo aparte después de la situación que ocurrió. Había recibido un mensaje de una amiga que la consideraba como parte de mi familia, no falta decir que somos mejores amigos. Ella me preguntaba acerca de Roxana, yo le contestaba, pero lo que me tenía extrañado era cómo ella sabía de Roxana. Entonces fue cuando lo malo empezó. Ella me reclamó por tales cosas que había hecho, yo confundido, le preguntaba qué le sucedía y que me hablara claro. Entonces, mencionó un descontento de las cartas y no me volvió a hablar por un tiempo. No supe qué demonios había pasado, al parecer alguien posiblemente le había vendido una idea errónea de mis acciones e intenciones con esas cartas, pero no pude hacerla entrar en razón y ella se sintió herida por eso. Conforme el tiempo pasaba, traté de entender la situación, pero ella no me daba explicación alguna, hasta que un día logré volver a saber de ella. Le pregunté qué había pasado o qué era lo que le pasaba con las cartas y quién le había dicho. Solo se limitó a contestar que el contenido de esas tenía cosas que no le gustaron, que no estaba siendo alguien bueno, y el hecho de que se sentía ofendida por no decirle nada. Yo traté de colaborar explicándole todo, pero ella simplemente se encerró en la creencia y confianza de la otra persona. Eso fue lo que me rompió por dentro e hizo que me colapsara. Cuando pensé que las cosas ya estaban calmadas y con oportunidades de dar un paso hacia adelante y olvidarme de todo lo que pasó, algo llegó a mí y supe que no estaba bien. Caleb una vez me había mandado un mensaje, puesto a mi pensamiento anterior, asumí que era un simple saludo nada más, o bueno, hubiera preferido que fuera eso. Me había dicho que alguien cercano a mí sabía de las cartas y le había dicho algo a su mejor amiga. Este continuó diciéndome de que ella lo había llegado a insultar y mostrar su disgusto hacia ellas. Al parecer Caleb me decía que le vendieron una idea errónea a aquella persona. Me sentí mal por eso, tanto así que creía que era mi culpa, solo que este daba la negativa de que no lo era. Noté su desesperación tiempo después, tanto así que quiso vengarse por el asunto, solo que no sabíamos quién había sido y la persona que creí que fue no era la culpable. Caleb me comentó su inconformidad y sabía lo devastado que estaba. Me sentía mal por él y las ganas que tenía de ayudarlo, solo que no había armas para combatir ese malestar. Simplemente esperaba que eso se solucionara y que Caleb se sintiera bien de nuevo, porque llegué a pensar que a raíz de esto, las cosas buenas que habían en él se esfumarían. No había logrado hacer nada, me encontraba roto por dentro, tanto así que no pude evitar quebrarme, de tal forma que mencioné una frase que había escuchado: no soy Bruce Wayne para evitar desahogarme. Después de eso, mi alma terminó de quebrarse, ya que por una parte, había perdido al amor de mi vida y por otra, había perdido a la persona que por mucho tiempo siempre había sido mi confidente. Mis lágrimas se llegaron a derramar el solo hecho de pensar que por una simple acción lo había perdido todo. Fue entonces cuando volví a hablar con Gemma. Ella me escuchó todo lo que le dije y comprendió la situación, me expresó su compasión y apoyo, y me había dicho que tratara de calmarme, mencionándome en una de esas que, los verdaderos amigos siempre confían en sus mejores amigos y estarán siempre para ellos. Gemma había nuevamente calmado un poco mi malestar, aunque todo estaba mal. Ella hizo que me sintiera bien, tanto así que mi cabeza una vez más pudo pensar claramente y hacer lo que tenía que hacer. Ariana, que era el nombre de mi mejor amiga, pude hablar de una mejor forma con ella, tanto así que llegamos a hablar más a fondo y con eso, expresarme mucho, de tal forma que lloré por ella una vez más a pesar de que parecía muy calmada, pero en el fondo sabía que tenía algo. Estaba sentida por la situación, pero ella volvió a confiar en mí, me mencionó que jamás la había perdido y que todo estaría mejor. Las cosas, a pesar de que iban bien, simplemente no lo estaban. Ariana y yo no estábamos del todo reconciliados, pero con el pasar del tiempo, logramos restablecer una amistad que llevaba mucho tiempo dándose. Tiempo después, Caleb me había mencionado que las cosas con su amiga habían mejorado. Esas fueron las palabras que mencionaba cada día, pero de repente, daba a entender que no se encontraba de la mejor manera, y que las cosas con ella no estaban bien. Sinceramente, eso me infundió odio hacia aquella persona que haya dicho lo que le haya dicho a la amiga de Caleb, pero por falta de pruebas y porque Ariana no quiso nunca revelar quién había sido tal persona, ya que Caleb no pudo averiguar o hacer que ella le dijera quién había sido ese individuo.
Después de eso, mi idea por alejar a Caleb había vuelto, puesto que, luego de un tiempo, las cosas con Ariana llegaron a arreglarse y Caleb parecía recuperarse poco a poco, solo que, él no había cambiado una parte. Al parecer él no había entendido o no se había rendido en el hecho de conseguir algo entre nosotros, puesto que, seguíamos hablando y él daba a entender lo que sentía y quería. Yo por mi parte, decidí aceptar de cierta forma los sentimientos de Caleb, solo que, no con tanto cariño y entusiasmo como antes, por el miedo a que algo igual al pasado suceda y los dos nos ilusionemos para nada, pero únicamente veía su resistencia y el constante muestro de amor. Mi idea de alejarlo se quedaba algo atrás pero presente, cambiando ahora al hecho de no hacerle daño. El tiempo pasó al igual que la Navidad y el Año Nuevo, las cosas se sentían tan tranquilas que sentía que un nuevo capítulo se escribía, uno donde Caleb y yo no teníamos tantas intenciones, o bueno, eso fue lo que pensé. Él no dejaba de mostrar su cariño y afecto hacia mí y yo no dejaba de recibirlo. Admiraba la resistencia y fortaleza de Caleb, puesto que noté que no se rendiría con nada, tanto así que él me prometió un regalo, el cual sería diferente y mucho más especial que los que ya había recibido. Esperando algo de él, podría tratarse de una carta, pero cuando recibí el regalo, supe que él era alguien muy diferente que no dejaría de sorprenderme, un corazón formado de palabras que él dijo que eran las que mejor me describían. Junto a este estaban otros dos, uno con mi color favorito y las miniaturas de las cartas que me había escrito y el otro con mi color favorito y el suyo, y por último, un collar con mis iniciales al igual que una pulsera, puestos como una bolsa. Los detalles verdaderos de una persona verdadero nunca se pueden pasar por alto. Caleb me había dado a entender de que había una pequeña posibilidad, solo que, no sabía cuándo llegaría y mi idea de ir lento, al igual que el de no conseguir una ilusión para los dos seguía presente. Luego de que pudiera arreglar las cosas con Ariana, me puse a pensar si seguía siendo prudente tratar de hacer algo con Roxana, ya que sentía que no era lo mismo. Ella cada vez que le hablaba solo me contestaba y no sentía que las cosas fueran a pasar, sentía el asunto vacío y sin tanto cariño por su parte. Recordé lo que Ariana me había dicho, que aquella persona, la cual había jurado vengarme en cuanto supiera de quién se tratara, algo sobre que era un amor no correspondido. En sí me llegó la idea de que era verdad, y si ella ya no quería nada conmigo, y si simplemente trataba de evitarme y me tenía que olvidar de ella. Esas preguntas estaban presentes en mi mente, pero decidí no hacerles mucho caso y seguir intentando, ya que nunca una persona me había confesado sus sentimientos antes y no había peleado tanto por alguien por ese aspecto, aunque imaginara que mis sentimientos solo serían ignorados y tomados para no herirme. Además de lo ya mencionado, no tenía a nadie más por ese aspecto. Una vez, decidí hacerle un regalo a Roxana por Navidad y Año Nuevo. Quería innovar en ese regalo, así que lo primero que pensé fue hacerle una canción, pero al ver las limitaciones que tenía, me terminé conformando con algo más sencillo. Ya no quería darle una simple carta, sino algo más, entonces se me ocurrió darle una cadena, acompañada por un corazón hecho de palabras que expresaran lo que yo sentía por ella, todo eso metido en una caja decorado de su color favorito. Me esforcé tanto en ese regalo y cuando conseguí ayuda a una cercana a ella para que se lo diera, a pesar de que fue breve, su agradecimiento me llenó la mente de buenos pensamientos. Roxana sigue siendo alguien muy importante para mí. Ella me hizo pasar un tiempo de alegría y amor profundo, es muy diferente a todas las mujeres que he conocido, llegó a mi corazón como ninguna otra, hizo de mí en un hombre que creyó que cualquier cosa es posible, pero simplemente el destino no me dejó estar con ella. El mundo tiende a darnos desafíos, y aunque yo sé que ahora a ella por su parte no hay tal sentir o tal intención, esperaré el momento apropiado, así como ella esperó, pues en algún momento el amor tocará a mi puerta una vez más.